Hoy es la tercera parte de nuestro estudio de la carta escrita por Pablo a los romanos. Continuamos con el mismo nombre, gracia y paz, y esta es la tercera entrega de esta enseñanza. Hoy vamos, por supuesto, a continuar con lo que veníamos hace 15 días, hace 8 días fue la predicación de Martín. Quienes se la perdieron, está ahí en el canal de YouTube, no se la pierdan, tienen que verla. Fue palabra de Dios para nuestra iglesia, fue una palabra retadora, pero fue una palabra también de parte de Dios comprensiva, de acuerdo a nuestras posibilidades, a nuestro corazón, a nuestras limitaciones, a lo que tenemos. Fue una palabra muy bonita que a mí me retó. Muchas gracias, Martín, por esa predicación. Y quienes se la perdieron, no se queden con eso, tienen que entrar y verla en YouTube. Entonces, hace 15 días estábamos en la segunda parte de este estudio de Romanos, gracia y paz. Y estábamos hablando, terminamos diciendo que no hay un solo justo, que todos hemos pecado. Ninguno de nosotros se puede presentar al cielo a decir, yo merezco estar acá, porque ninguno de nosotros se lo merece. Todos dependemos de nuestro Señor Jesucristo, del sacrificio que hizo en la cruz por nosotros. Hoy entonces vamos a continuar, porque es que hace 8 días que estábamos diciendo que tanto los judíos, y es lo que está ahí en Romanos, tanto los judíos como los gentiles necesitan de la justicia misericordiosa de Dios. No de la justicia que está en la ley, que es la justicia de Dios, es de la misericordiosa. Es cuando Él envió a Jesús a recibir nuestros pecados. Él toma nuestros pecados y es castigado en la cruz, muere por ellos. Y al derramar su sangre, pues su sangre limpia nuestros pecados. Entonces, cuando hablábamos que Jesús en la cruz muere por nosotros y entrega ahí su sangre, y esa sangre nos limpia completamente, no es solo que nos limpia y nos deja impecables, es que lo hace de una vez por todas. Es decir, ese fue el remedio definitivo, y ese es el primer título, el remedio definitivo para esa necesidad que tiene toda la humanidad, la necesidad que tenemos de ser salvos. Pues como dice también Romanos más adelante, nos merecemos la muerte, por cuanto todos hemos pecado, somos merecedores de la muerte. Dios no quiere la muerte eterna para nosotros, entonces el remedio definitivo fue Jesús. Ya no tenemos que estar haciendo sacrificios cada mes, cada semana, cada año. Ya la figura de antes, que era el sumo sacerdote, ya no la necesitamos. Ya tenemos a Cristo, que es nuestro sumo sacerdote. Ahora nosotros tenemos acceso a Cristo. Por eso fue que se rompió el velo. Y ese acceso a Cristo es por el sacrificio que Él hizo por nosotros de manera definitiva. Vamos a Romanos 3 para que miremos lo que dice la palabra de Dios. Romanos 3, versículos 21 al 24. Por ahora vamos a estar leyendo desde el 21 hasta el 31, pero en este momento vamos a leer solamente Romanos 3 del 21 al 24. Búsquenlos todos, los que están en casa pues lo van a tener en pantalla, pero no se confíen de eso, es mejor verificar en la palabra de Dios. Romanos 3, 21 al 24 dice, pero ahora, sin la mediación de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, de la que dan testimonio la ley y los profetas. Esta justicia de Dios llega mediante la fe en Jesucristo a todos los que creen. De hecho, no hay distinción, pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. Pero por su gracia son justificados gratuitamente mediante la redención que Cristo efectuó. Entonces, aquí vemos que Pablo le está explicando a los romanos que nosotros somos justificados, que nosotros recibimos la justicia de Dios mediante nuestra fe en Jesucristo. Para nosotros poder ser partícipes de esta justicia misericordiosa, nuestra fe debe estar puesta en Jesús. No hay forma de nosotros ser salvos si no tenemos nuestra fe puesta en Jesús. La ley y los profetas ya habían insinuado por allá muy someramente
que iba a llegar el Mesías y que iba a ser la única salvación. Cuando digo muy someramente es porque está en muy pocas partes en la Biblia y no está tan muy claro. La prueba de eso es que los judíos no se dieron cuenta. Los judíos, llegó Jesús, hizo obras, milagros y prodigios, y los judíos no se dieron cuenta. Para algunos, Jesús fue solamente un profeta. Para muy pocos, Jesús fue realmente el Mesías. La llegada de Jesús para la mayoría de los judíos fue simplemente una persona. Para la gran mayoría fue un impostor que debía morir siendo crucificado, como efectivamente lo hicieron, sin ser conscientes de que estaban llevando a cabo el plan de Dios. La justicia de Dios que nosotros experimentamos ahora es una justicia misericordiosa. No es una justicia de imputación de cargos, no es una justicia en la que se nos cuenta el pliego de cargos y de acuerdo a eso es el castigo. La justicia que nosotros experimentamos de parte de Dios en este momento es misericordiosa. Nosotros no nos la merecemos, no tenemos que hacer nada para recibirla. Lo que Pablo le está diciendo aquí a los que recuerden que siempre ha tenido una mentalidad muy religiosa, una mentalidad muy basada en las leyes y en las obras que los hombres hacen, él les está diciendo, nada de eso cuenta en este momento. Lo que cuenta es la fe en Jesucristo. Por eso es que ahí en el versículo 22 él les dice, esta justicia de Dios llega mediante la fe en Jesucristo a todos los que creen. El que no cree, pues no llega, es sentido común, ¿sí? Y él lo aclara, que no hay distinción, esto llega a todos los que creen. Venía de decir en los capítulos anteriores que es tanto para los judíos como para los gentiles. Dios no está haciendo una distinción entre las personas porque todos, dice ahí en el versículo 23, hemos pecado y todos estamos privados de la gloria de Dios. ¿Cuáles son las buenas noticias? Que somos justificados gratuitamente mediante la obra redentora de Jesucristo en la cruz. Más adelante vamos a ver un poquito más de detalle, pero me quiero detener acá un poco porque tenemos que entender algo. El hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios, es lo que dice Génesis 1:1. El hombre es creado a imagen y semejanza de Dios. Dios no peca, en Él no hay pecado, ¿sí? En Él no hay maldad. Nosotros fuimos creados así. Y Dios le dio a Adán y Eva una instrucción muy clara, no comer específicamente, de todo podían comer, pero específicamente del fruto de un árbol no podían comer. Ellos desobedecieron, entonces al desobedecer es como si hubieran rechazado esa semejanza a Dios. Él nos creó a su imagen y semejanza y el pecado rompe esa imagen y semejanza. El pecado nos aleja de Dios y nos desfigura completamente, nos borra esa imagen y semejanza de Dios. Nos hace ver como hijos del pecado, no como hijos de Dios. Nos hace ver a imagen y semejanza del pecado que cometemos, mas no a imagen y semejanza del Dios que nos creó. En Génesis 1, versículos 26 y 27, es muy claro cuando en el versículo 26 Dios dice, hagamos, porque es la Trinidad, hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza, que tenga dominio sobre los peces del mar y sobre las aves del cielo, sobre los animales domésticos, sobre los animales salvajes y sobre todos los animales que se arrastran por el suelo. Y Dios creó al ser humano a su imagen, lo creó a imagen de Dios, hombre y mujer los creó. No solamente la imagen y semejanza, sino también las funciones que teníamos, la función de tener dominio sobre los peces del mar y las aves del cielo, la función de ser hombre y mujer, los roles que teníamos. El pecado nos aleja de esa imagen y semejanza. Por eso es que el mundo cada vez más profundizado en sus propios pecados se está alejando de la imagen de Dios. Por eso es que cada vez encontramos más hombres queriendo parecer mujeres, más mujeres queriendo parecer hombres. Cada vez encontramos más personas que no quieren vivir una vida fructífera, que no quieren trabajar, que quieren hacer lo menos posible, que no ejercen dominio sobre la tierra. Hace poco alguien enseñaba y decía, es que cuando nosotros trabajamos
No solamente estamos siendo obedientes a la consecuencia del pecado, sino que le estamos generando un valor agregado a esta tierra, tierra creada por Dios. Nuestro trabajo genera un valor agregado, pero cuando no queremos hacer eso, cuando incluso los niños pequeños no quieren hacer sus tareas, no están generándole un valor agregado a la tierra. Mandamiento que nos entrega Dios en Génesis diciendo, fructifíquense, llenen esta tierra, denle valor agregado. Por eso es que nosotros tenemos que ser insistentes en que el ser humano debe alejarse del pecado, venir a los pies de Cristo, venir a buscar de su presencia, de su palabra, entregarle su vida a Cristo para poder retomar la imagen original que Dios hizo de nosotros a su imagen y semejanza. Aunque estamos sujetos a nuestra naturaleza pecaminosa, vivimos nuestra vida de acuerdo a como Dios nos creó y no como el pecado nos quiere llevar. Continuando en esa línea entonces de lo que nosotros nos merecíamos, que era la muerte eterna. Encontramos ahí en Romanos a partir del versículo 25, encontramos que esa justicia misericordiosa de la que estamos hablando, que Pablo le escribió a los romanos, no fue una justicia gratis, fue una justicia con un precio. Esa justicia tuvo un precio que nosotros no tuvimos que pagar, lo pagó Jesucristo. Esa justicia misericordiosa fue presentada a precio de sangre, la sangre de Jesucristo. Vamos a Romanos 3, 25 y 26. Dios lo ofreció como un sacrificio de expiación que se recibe por la fe en su sangre, para así demostrar su justicia. Anteriormente, en su paciencia, Dios había pasado por alto los pecados, pero en el tiempo presente ha ofrecido a Jesucristo para manifestar su justicia. De este modo, Dios es justo y a la vez el que justifica a los que tienen fe en Jesús. Versículo 25 ahí nos dice, Dios lo ofreció. ¿A quién? A Jesús. Como un sacrificio de expiación que se recibe por la fe en su sangre. Si Él no hubiera derramado sangre, pues entonces ¿cómo se limpiarían nuestros pecados? Si el pecado solamente se limpia con sangre, por eso es que en el pasado se sacrificaban animales y sobre el propiciatorio el sumo sacerdote derramaba la sangre para que esa sangre limpiara el pecado, en representación del pecado de todas las personas. Si Jesús no hubiera derramado su sangre, entonces no hubiera habido un sacrificio de expiación, un sacrificio que limpie los pecados. Ese propiciatorio, en inglés tiene un nombre muy bonito, muy pocos autores hablan de él en español, se llama el asiento de la misericordia. En inglés se llama Heaven's Mercy Seat, la silla de misericordia. Ese es el propiciatorio, es donde el sacerdote precisamente derramaba la sangre del cordero una vez al año, simbolizando o para que esa sangre limpiara el pecado de todas las personas, de todo el pueblo de Dios. Era básicamente la tapa del arca, ¿sí? Que era una tapa en oro, y ahí derramaba la sangre para que se limpiaran los pecados. Quien quiera ver un poquito más de eso está en Hebreos 9:5, no lo vamos a buscar ahora, pero ahí se habla un poquito, y también en el Antiguo Testamento. Cuando Pablo le explica a los romanos que este sacrificio se recibía por la fe en la sangre de Cristo, él estaba mandándoles a ellos un mensaje diciéndoles que esto no dependía de la jactancia de nosotros mismos, esto no dependía de lo bueno que nosotros pudiéramos ser, de lo bien que cumpliéramos la norma. Esto dependía de la sangre de Cristo, no de nosotros. Nuestra salvación no depende de ninguna de nuestras obras. De hecho, las obras que nosotros hacemos las hacemos porque somos salvos, no para ser salvos. Ya somos salvos, ya se nos ha dado la promesa de salvación. Mis pecados ya han sido perdonados, ya han sido limpiados. Por lo tanto, yo no tengo que hacer nada para ser perdonado, ya soy perdonado. Lo hago como consecuencia de ese perdón, porque ya fui perdonado. Y los romanos tenían muy en su mente el chip de que dependía de ellos. El chip de que lo que ellos no hicieran por ellos, nadie más lo iba a hacer. Y es precisamente lo que vino a hacer Jesucristo.
Y algo acá importante que tenemos en el versículo 25, en la última parte, lo quiero aclarar porque esto se presta para malos entendidos. Dice, anteriormente, en su paciencia, Dios había pasado por alto los pecados. Esto da a entender como si Dios hubiera ignorado los pecados, como si la gente estuviera pecando y Dios pasa por alto el pecado y dice, uy, más bien no, me voy a hacer como el loco para no tener que castigar. No es eso a lo que se refiere este versículo. A lo que se refiere es que tanto pecado que había en el mundo, Dios no estaba presentando castigo por cada uno de los pecados, porque Jesucristo iba a llegar. Él estaba como teniéndolos ahí en espera para que llegara Jesucristo y darle a las personas la posibilidad de arrepentirse de sus pecados y no aplicar su justicia al pie de la letra de acuerdo a como estaba en la ley. Sí lo hizo en numerosas ocasiones. Pero cuando dice Pablo a los romanos que Dios había pasado por alto los pecados, él no les está diciendo que Dios ignoraba el pecado. De hecho, no lo ignora, no lo ignoraba, no lo ignora y no lo va a ignorar. Lo que hace y lo que hizo en los tiempos, en los años antes de que llegara Cristo, fue tenerles más paciencia de lo normal. Miren en Génesis cómo era de duro Dios con el pecado. Con Adán y Eva inmediatamente hubo consecuencias. Con Sodoma y Gomorra cómo destruyó completamente. La esposa de Lot que solamente miró para atrás y la convirtió en estatua de sal. Eran unas consecuencias muy marcadas. Pero cuando avanzamos en la historia, los años antes de que llegara Cristo, los últimos 800, 900 años antes o incluso más de la venida de Cristo, vemos que sucedían muchas cosas en la tierra y pareciera que Dios no le importara. Sí le importaba. Acá Pablo lo está explicando. Él estaba en estos términos pasando por alto el pecado, que significa los estaba teniendo paciencia para la llegada de Cristo. Por eso es que el rey Salomón implora a Dios que no tenga en cuenta el perdón, el pecado de su pueblo. Y después vemos que recibe castigo, pero más adelante muchos pecados son tenidos ahí, no son castigados, no son perdonados, están ahí quieticos. Es precisamente lo que está diciendo Pablo acá. Dios había pasado por alto los pecados, pero en el tiempo presente, dice el versículo 26, ha ofrecido a Jesucristo para manifestar su justicia. Esa justicia misericordiosa, no la justicia que implica el castigo necesariamente. Entonces, teniendo en cuenta que ya Jesús ha venido, que nosotros no estamos viviendo ante la expectativa de algo que puede llegar a suceder como vivían los judíos, sino que nosotros vivimos ante hechos históricos que ya sucedieron, que han sido comprobados, que sabemos que Jesús sigue vivo a la derecha del Padre porque experimentamos nuestra relación con Él, porque hemos experimentado su perdón, su sanación, hemos experimentado la salvación que viene de Él. Entonces nosotros no tenemos que vivir una vida de esperanza a que llegue ese Salvador, de esperanza a que pase por alto nuestros pecados mientras que llegue el Salvador. Nosotros ya estamos experimentando el beneficio de esa salvación que viene de Cristo, que viene a través de Cristo. Entonces, ¿a qué estamos llamados nosotros? Estamos llamados a recordar el sacrificio que hizo Jesús. Hoy vamos a hacer la cena del Señor, la vamos a hacer la próxima semana, pero este mensaje concluía precisamente recordando la obra que hizo Jesús. Recordándolo como el mismo Jesús nos dijo que lo recordáramos. ¿Recuerdan cómo dijo Jesús que lo recordáramos? Con el pan y con el vino. Él dijo, cada vez que beban este vino y coman este pan, me lo van a recordar. Esa recordación está precisamente en 1 Corintios, capítulo 11, versículos del 23 al 26. No vamos a hacer la cena, pero sí es importante que recordemos estas palabras. Yo recibí del Señor lo mismo que les transmití a ustedes, que el Señor Jesús, la noche en que fue traicionado, tomó pan y después de dar gracias lo partió y dijo, este es mi cuerpo, entregado por ustedes. Hagan esto en memoria de mí. Luego ahí mismo en 1 Corintios capítulo 11 versículo 25. De la misma manera tomó la copa después de cenar y dijo, esta copa es el nuevo pacto de mi sangre. Hagan esto cada vez que beban de ella en memoria de mí.
porque cada vez que comen este pan y beben de esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. Es decir, recordamos la muerte de Cristo hasta que Él venga. Muerte que representó vida para nosotros. Como les decía, dentro de una semana, dentro de 8 días, vamos a hacer la cena del Señor. Vamos a hacerla acá y vamos a hacerla precisamente para recordar que ese sacrificio que hizo Jesús por nosotros, que fue un sacrificio a precio de sangre, que a nosotros no nos costó absolutamente nada, Jesús lo único que nos pide es recuérdenlo. Entonces lo hacemos en obediencia a esa petición que Él hizo. Y como hoy no vamos a hacer la cena, entonces yo sí quisiera que tengamos un tiempito de reflexión, un tiempito en el que nosotros estemos orando, en el que todos cerremos nuestros ojos en casa, los que están acá, los que estén viendo este video ya grabado. Vamos a cerrar los ojos y vamos a recordar ese sacrificio que hizo en Jesús. Yo voy a estar orando y ustedes pues hagan su oración ahí en la intimidad de su corazón, sin dejar de pensar en lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz. Señor Jesús, nunca tendremos palabras para agradecerte lo que has hecho por nosotros. Nunca tendremos palabras suficientes para expresar lo que sentimos, la alegría que sentimos de saber que hoy podríamos estar en cualquier lugar de este mundo, pero que tú nos tienes aquí, delante de ti, estudiando tu palabra, hablándonos a nuestros corazones. Gracias porque nuestras acciones solamente nos llevaban a un mundo de perdición, solamente nos llevaban a la muerte eterna, y lo que nos merecíamos y aún nos merecemos es morir por la eternidad. Pero tu amor infinito nos rescató y por amor a nosotros tú te entregaste en la cruz y moriste como un criminal, llevando sobre ti todos y cada uno de nuestros pecados, haciendo este acto de una vez por todas. Y ahí en la cruz derramaste hasta la última gota de sangre, entregaste tu cuerpo que fue destruido por nosotros y derramaste hasta la última gota de sangre para la limpieza de nuestros pecados. Gracias, porque tú has dicho que nosotros somos luz, y no es una luz sucia, sino una luz que lleva vida a otras personas. Gracias porque nosotros no nos merecíamos eso. Gracias porque en nosotros solo hay y había maldad. Gracias porque en nosotros solamente habían malos pensamientos y malas palabras. Y hoy, aunque en ocasiones haya malos pensamientos y se nos salgan malas palabras y pequemos aún, sabemos que nuestra vida la vivimos para ti. Gracias porque hoy tenemos la esperanza de una vida eterna. Señor, gracias por este plan tan perfecto en el que tú mismo nos pedías que hoy, en este día, a esta hora, nosotros te recordáramos y recordáramos ese sacrificio que tú hiciste en la cruz. Yo te pido que cada uno de nosotros sea completamente conscientes de ese sacrificio y que podamos vivir nuestra vida de acuerdo al plan que tú tenías para nosotros. Señor, gracias por tu palabra en este día. Gracias por recordarnos que este sacrificio, que nuestra salvación fue comprada a precio de sangre y tú lo pagaste todo, y ahora nosotros no tenemos nada más que hacer sino amarte y recordar el sacrificio que hiciste por nosotros. Hoy yo te pido, Padre Todopoderoso, por cada una de las personas de nuestra iglesia, por cada uno de los invitados, cada una de las personas que están viendo el video. Yo te pido, Señor, que en nuestros corazones nosotros estemos completamente convencidos, seguros del trabajo que tú hiciste en la cruz por nosotros, de ese sacrificio, de ese derroche de amor que tú entregaste por nosotros en la cruz, que no lo merecíamos, pero aún así tú lo hiciste por nosotros. Gracias, Señor Jesús, y gracias por tu palabra. Gracias por usar la palabra escrita por Pablo hacia los romanos para hoy recordarnos que nosotros también hemos recibido esa
justicia misericordiosa, esa justicia que no implica un castigo, sino que implica un perdón, porque tú ya pagaste el precio. Yo te pido, Dios, que tú bendigas a cada una de nuestras familias, que tú bendigas a cada una de las familias que hacen parte de la iglesia a sus pies. En el nombre de Jesús. Amén.